Buenos días. A ver, ¿qué fue lo último? ¿Ya vimos algún límite trigonométrico de los que están en el 2.3 del problemario? ¿No? Bien, de tarea, ¿cuáles van a ser ustedes? Los impares, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces aquí veríamos los impares y creo que no, digo los pares, ¿no? Aquí. Así que no hemos visto ninguno todavía, ¿verdad? Del problemario. ¿No? ¿Se refiere del 2.3? Ajá. No, creo que no. Ni uno, ¿verdad? No. Pero sí ya le deduje de dónde surge el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿no? Ah, sí, eso sí, ya nos enseñó. Bien. También de eso mismo se dedujo el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, ¿cierto? Sí. Creo que sí. Uh-huh. Sí. Bien. Y ahora, si ustedes recuerdan, yo dije el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x sobre x, cuando la x era positiva, ¿no? O sea, tomé ese caso. Cuando grafiqué el círculo unitario, lo tomé de esta forma, ¿no? Este sería mi x, que es el signo positivo, ¿no? Con el que se usa. ¿Qué ocurre si en un momento dado, en lugar de ser hacia arriba, es hacia abajo? La x sería negativa, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, pues entonces veamos si afecta o no el resultado. Entonces, ya había dicho que para el argumento positivo, el límite de x tendiendo a 0 del seno de x sobre x será igual con 1. Bien, pero ¿qué sucede si tenemos el límite cuando la x tiende a 0 del seno de menos x sobre menos x? ¿Esto seguirá siendo igual a 1 o no? Bueno, lo único que tienen que recordar, bueno, no sé si lo hayan visto, no lo creo, pero bueno, tal vez sí. La polaridad. Es decir, cuando una función es par o impar. ¿Saben a qué me refiero o no? Nunca han mencionado, nunca han escuchado si una función es par o cuando una función es impar. Yo sí lo llegué a ver, pero ahorita ya no me acuerdo como tal, cómo es. Vale. Bien, miren. Una función se dice que es par. Una función f cualesquiera. Se dice que es par si f de menos x es igual a f de x. Esa sería una función par. O sea, su paridad es par. Y ello implica, desde un punto de vista gráfico, que una función que es par, como digamos la cuadrática, una cuadrática o una parábola, ¿sí? Es de esta forma, ¿sí? Esta es una función par.
Es decir, es f de x igual a x cuadrada. Es par debido a que es simétrica respecto al eje vertical. O sea, lo que tienes en la parte derecha es lo mismo que la parte izquierda. ¿Sí? Por eso se cumple que f de menos x va a ser igual al seno de, perdón, a f de x. F de menos x igual a f de x. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, en este caso, aplicándolo a esta cosa, que haría que menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrada. Lo cual es cierto, ¿no? Entonces es una función par. Bien, ¿qué ocurre cuando una función es impar? Bueno, esta se define de la siguiente manera. Establece que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Esta es la definición de una función impar. Lo que establece que en una función impar es como si el signo del argumento saliese fuera de la función. ¿Sí? En caso concreto, por ejemplo, la recta que atraviesa el origen. ¿Sí? Esa es una función impar. Esta es la función f de x igual con x. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es simétrica, pero con respecto al origen. Así que lo que tengan aquí en la parte derecha va a ser lo mismo que tienen en la parte izquierda aquí. ¿Bien? Bueno, pues es fácil darse cuenta cuál es la paridad de la función seno y coseno. Por ejemplo, la del coseno, sabemos que va así, ¿no? Para ambos lados. Nos damos cuenta que el coseno es simétrico respecto al eje vertical. Por lo tanto, lo que está en la parte derecha es lo mismo que la parte izquierda. Una función par. Pero el seno, ¿sí? El seno tiene esta forma. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que es simétrica respecto al eje, por lo tanto es impar. La forma de probarlo es rápidamente sencilla, nada más que para eso necesitan conocer las ciertas identidades. Bueno, en particular, la de una diferencia. Por ejemplo, el seno de menos x lo pueden ver como el seno de 0 menos x. No se afecta en nada si a cualquier cantidad le sumamos un 0. Sigue siendo lo mismo. Y ahora aquí aplicamos el seno de una diferencia. Esto quedaría como el seno de 0 por el coseno de x menos el seno de x por el coseno de 0. Pero sabemos que el 0 del 0 vale 0 y el coseno del 0 vale 1. Así que me quedaría menos el seno de x. Ahí está. Pasó de el seno de tener un argumento negativo a tener un coeficiente negativo. ¿Sí? O sea, satisfizo esta igualdad. Es una función impar. Entonces, con ese hecho, tenemos que el cociente de una función impar entre otra función impar me da una función par. Y por lo tanto aquí no se altera en un momento dado el límite que ya sabemos para los positivos. Sigue siendo 1. Bien. Entonces ya con esto, pues ahora sí. ¿No hay ningún problema? Profe, entonces si tenemos dos impares, ¿nos da igual a un par? Sí. Sí, miren. Aquí no se han llevado funciones. Bueno, anteriormente se llevaba, de acuerdo al problemario que tengo, anteriormente veían funciones, ¿sí? Compactaron las materias y además redujeron media hora de estudio, porque anteriormente eran 2 horas de asignatura para cálculo diferencial y otras 2 para integral, ¿no? Al siguiente semestre. Las compactaron y quitaron media hora. Entonces, ¿qué ven? Nada. ¿Sí? Pero antes veían funciones. Yo no llegué todavía cuando estaba eso.
Llegué justamente cuando estaban quitando, ¿qué? Álgebra lineal. En ese semestre ya no, ya la desaparecieron. Me tocó después cuando ya estaba mates avanzadas que también la quitaron. En fin. Pero es necesario que antes de ver cálculo se vean funciones, ¿no? O dentro del curso de cálculo diferencial, meter funciones desde el principio, ¿no? En fin, con eso verían paridad, cuando una función se dice par, impar, inyectiva, biyectiva, suprayectiva, periódica, en fin, la clasificación de funciones. ¿Sí? Bueno, entonces, queda claro que para ángulos positivos o negativos, de todos modos la estructura sigue guardando la misma relación, ¿sí? Vale 1 el resultado. Entonces, para que así ya no haya ningún problema. Bien, entonces aquí vamos a hacer los números pares y de tarea son los impares. Por lo tanto, a ver quién está primero. Santos, dime un número par del 1 al 22. 18, profe. Ah, no, creo ¿Perdón? que sí hicimos. Creo que hicimos el 18, ¿Ya hicimos? 14. El 14. Hicimos el 14. No, creo que hicimos el 18. A ver, lo confirman los demás porque pues yo no me acuerdo, ¿no? No. Bien. Sí, yo lo recuerdo, lo que recuerdo es que les dejé a ustedes de que buscaran que hay un error en el 9, ¿verdad? Pero no habíamos hecho ninguno, ¿verdad? Y ahí es donde me quedé. Entonces no hemos hecho ninguno, así que dime tú un número, Santos, par. Entonces sí, el 18, profe, perdón. El 18, bien. Correcto. Entonces el 18 es el siguiente. Es calcular el límite o evaluar, como le ponen aquí, el límite cuando la x tiende a 0. No los hacen interesantes, puros seno de 3x sobre 2x. Ahí está. Bueno, ya de entrada me doy cuenta que la x tiende a 0. Perfecto. Tengo el seno cuyo argumento está en función de x y abajo también aparece la x, nada más que no coinciden en los coeficientes que las afectan. Por lo tanto, lo que primero tengo que hacer es sacar una constante de ahí. ¿Sí? ¿Cuál no me sirve del 3 y el 2? ¿Cómo dijo, profesor? Sí. Si ustedes se dan cuenta, el argumento no coincide con el denominador, ¿verdad? Uh-huh. Bien, si no coincide, debo hacer que coincidan. Por lo tanto, una de esas cantidades, el 3 o el 2, me está estorbando. Y saben que puede salir fuera del límite. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuál puedo sacar, el 3 o el 2? Fuera del límite. ¿El 3? El 3, ¿todos de acuerdo? ¿O hay alguien que se ponga? ¿Vale? También el 3. Vaya. Pues ¿No no. es el 2? ¿Vale? No, que es el 2x. Claro. El 3 no puede salir porque funge como argumento de una función trascendente, que es el seno. ¿Sí? En cambio, el 2 afecta simple y sencillamente a la variable x, ¿no? Que podríamos tomar como una función de primer grado. Así que este 2 puede salir, pero el 3 no podría salir, ¿eh? Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar el 2.
Entonces voy a ponerle asterisco para no repetir todo esto. Me quedaría, perdón. Le voy a poner sacando la constante. La constante. Sí, sé que hay dos constantes, pero una de ellas no la puedo sacar, la otra sí. Entonces, me refiero al 2. Entonces me quedaría que asterisco lo puedo ver como un medio que multiplica al límite cuando la x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. Ahí está. Bien. Entonces, se dan cuenta que el argumento no coincide nuevamente con el denominador, pero puedo construir el argumento como denominador. ¿Qué es lo que me hace falta? Que aparezca un 3, ¿no? Multiplicando a la x de abajo para poder construir el argumento que tengo en la parte de arriba. Pero no puedo poner aquí un 3 y ya con eso ya lo tengo y aplico el resultado. No. Recuerden que si multiplican por una cantidad distinta de 0, necesariamente deben dividir o bien multiplicar la expresión, ¿no? En este caso, numerador y denominador por 3. Es decir, como si multiplicáramos por 1. Porque recuerden que de acuerdo a los axiomas de campo, cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo ese número. ¿Sí? Entonces multiplicamos arriba y abajo por 3. Ni conozco quién. Bueno, entonces esto es igual a tener un medio que multiplica al límite cuando la x tiende a 0 y multiplico por 3 arriba y abajo. Sería 3 por el seno de 3x entre 3 por x. ¿Están de acuerdo? Aquí estoy multiplicando por 1. No me afecta la igualdad de original. Bueno, el límite original. ¿Sí? Bien. Y nuevamente me doy cuenta que este 3 que está multiplicando al seno, ¿sí?, lo puedo sacar fuera. Y me estaría quedando 3 medios que multiplica al límite cuando la x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x. Y ahí ya me doy cuenta que el argumento coincide con el denominador. Así que ahora puedo aplicar directamente el resultado que ya sabemos, ¿no? O el límite fundamental que conocemos, ¿sí? Y si aún así me siguen diciendo, bueno, pero es que no se parece a la expresión que digo, ¿no? O sea, yo les dije el límite cuando la x tiende a 0 de el seno de x sobre x igual con 1. Pero no, aquí hay un 3 y aquí hay otro 3. Como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, les basta hacer un cambio de variable. Por ejemplo, haciendo, le voy a poner, para que lo vean. Ya aquí ya podrían aplicar el resultado de que esto es 1, ¿sí? Pero quiero que lo vean. Haciendo, digamos, u igual a 3x, esto implicaría que cuando la x tiende a 0, la u, ¿hacia dónde va a tender? Pues bastaría en un momento dado sustituir la x por este valor al que tiende, que sería 0. Y nos damos cuenta que u sería 3 por 0, es 0. Así que tiende a 0 también. Y con ello, me queda, bueno, creo que sí todavía lo ven aquí, ¿no? Igual a lo siguiente, 3 medios que multiplican al límite. Pero como hice un cambio de variable, entonces ya no sería cuando x tiende a 0, sino cuando la u tiende a 0. De el seno, y ahora 3x, dije que se llama u, todo eso entre u,
Y ahora sí se dan cuenta que esto es lo mismo que tengo aquí, ya que la U, no importa aquí cómo lo maneje, ¿no? Si como U o como X, es la misma variable con coeficiente 1. ¿Sí? Así que esto vale 1 y por consiguiente el resultado vale 3 medios. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno. Bien, entonces, ¿qué otro? Serían 11 problemas, pues son poquitos, ¿no? Pero bueno, dependiendo, ¿no? Si en un todo ya no tienen ninguna duda, me paso a lo que sigue, ¿no? En donde serían ver cómo justificar los límites exponenciales. De hecho, voy a llegar a otra expresión que nos va a servir. Entonces, ¿hay alguno que les interese que resuelva del 2.3? ¿Podría ser el 10? El 10. Ah, ya. Bien, correcto. Entonces, el 10 establece que es evaluar o calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada que multiplica a 3 más el seno de x, todo eso dividido entre, paréntesis, x más el seno de x, todo ello al cuadrado. Bien. ¿Sí alcanzan a verlo? Bien. A ver. Profe, ¿no podría escribir con un plumón negro? Es que el negro ya se terminó. Ok. Aquí está. Mira. A ver. Bueno, además que se haya cargado ahorita. Mira, como que se desvanece, ¿no? Sí, no, entonces sí, mejor con el azul. O sea, se está desvaneciendo. Un rojo, a ver, o el verde. No sé cuál vean mejor. A ver. O enciendo la luz. Fíjate, cuando la x tiende a seno de x cuadrada por 3 más el seno de x. ¿Cómo la ven este? Está peor. Ya mejor con el azul, profe. Bueno, órale pues. Bien. ¿Qué harían ustedes? Santiguarse, ¿no? Recuerden, siempre hay que manipular la expresión que nos den a modo de que surja el límite fundamental. ¿Sí? Así que ¿hay alguien que pudiese decirme qué paso hay que hacer? Bueno, bien, lo vamos a hacer de esta manera. Solución. Yo aquí me doy cuenta que hay un x al cuadrado. ¿Sí? Aquí no tengo nada, pero tengo que lo de abajo, ¿sí?, esté elevado a un cuadrado. Pues entonces podría sacar la x porque saldría como x cuadrada y se iría con el de arriba, ¿no? Ya que me está estorbando.
Así que lo primero que voy a hacer es factorizar la x de abajo. Bien, entonces factorizando x en el denominador, ¿no? Entonces me estaría quedando lo siguiente. Aquí le vamos a poner una estrellita. Esto es igual. Sería el límite cuando x tiende a 0. En la parte de arriba, por el momento no sufre cambio alguno, me quedaría x cuadrada que multiplica a 3 más el seno de x. Y aquí factorizo la x, entonces me estaría quedando lo siguiente. Al factorizar me quedaría x multiplicando a un 1 más el seno de x sobre x. Ajá, nada más. Y todo esto al cuadrado. A ver, hasta ahí no tienen duda alguna. Solo factorizar la x, ¿no? El cuadrado sigue afectando a todo lo que tengo dentro del corchete ahora. Si yo vuelvo a hacer la distributividad, entonces vuelvo a la expresión que tengo acá. Así que todo permanece sin cambio. Entonces, ahí no hay ningún problema para seguir adelante. No. Bien. Ahora aplico ley de potencias. ¿Sí? Yo sé que si tengo a la n por b a la n, esto lo puedo ver simple y sencillamente como a b a la n. Entonces yo lo que tengo aquí es este producto elevado al cuadrado, o sea, tengo esto. Pues entonces lo puedo separar de esta manera. Cada factor queda elevado a la misma potencia. Por lo tanto, aquí me quedaría el límite cuando la x tiende a 0 de x cuadrada que multiplica a 3 más el seno de x. Todo eso entre x cuadrada que multiplica a 1 más el seno de x sobre x, todo ello al cuadrado. Ahí está. Con la potencia, afecta a ambos factores que tengo aquí adentro. Me faltó cerrar aquí el paréntesis. Ahí está. Bien. Entonces, con eso, esta x se va con esta x cuadrada. ¿Sí? Y me está quedando simple y sencillamente el límite cuando la x tiende a 0 de 3 más el seno de x entre 1 más el seno de x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues ahora me doy cuenta que podría aplicar que tengo el límite de un cociente. Ese es el cociente de los límites. Lo separo en un cociente y por un lado me quedaría en la parte de arriba el límite cuando la x tiende a 0 de 3 más el seno de x entre el límite cuando la x tiende a 0 de 1 más el seno de x sobre x al cuadrado. Hasta ahí no hay ninguna duda. No, profe. No, Bien. ninguno. Correcto. Bien, entonces, miren, aquí antes de seguir adelante, de una vez les voy a dar, porque las estoy empleando, pero sin haberlas enunciado. Creo que ese fue un detalle. Y es que como a mí me gusta demostrar, pensé que ya había quedado, pero no. No puedo llegar a demostrarlas con tan poco tiempo. Entonces se las voy a dar como reglas y que son las que van a aplicar en la solución de cada problema de este tipo. Entonces, por un lado, anoten de que el límite, cuando x tiende a algún valor cualesquiera, de una suma,
F o diferencia más menos G. Este es el límite cuando X tiende a de F más menos el límite cuando X tiende a de G. ¿Sí? El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Luego, la otra es de un producto. El límite cuando la X tiende a del producto de F por G. Esto es igual al producto de los límites. O sea, el límite cuando la X tiende a de F por el límite cuando la X tiende a por el de G. Luego el de un cociente, el límite cuando la X tiende a del cociente F sobre G es igual al cociente de los límites, que es la que estoy aplicando aquí. Límite cuando la X tiende a de F, nada más, entre el límite cuando la X tiende a de G. Por supuesto que el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿no? Bien. Luego, el de una potencia, por ejemplo, o radicación. Es el límite cuando la X tiende a de una función elevada a una potencia n. ¿Sí? Esto es igual a la potencia del límite. Límite cuando la X tiende a de F, todo eso a la n. La n puede ser entero. Si es entero, estamos hablando de una potencia. Si la n es un racional, entonces estamos hablando de una raíz, ¿no? Si fuese un medio, sería la raíz cuadrada de f. Es igual a la raíz cuadrada del límite, ¿no? Entonces, el límite de una potencia es la potencia del límite. ¿Sí? O el límite, pero ¿cómo ponerle aquí? De una radicación es la radicación del límite, según si la n sea par o, par. Si la n fuese entero o o un racional. Y el límite, cuando la X tiende a de un logaritmo en base el que sea, por ejemplo, b, de una función f, esto es igual al logaritmo en la base b del límite cuando la X tiende a de la función f. Entonces, esas son las reglitas, ¿no? Todas se demuestran a través del epsilon delta, pero pues bueno, no hay tiempo. Profe, la segunda, ¿cómo dijo que era? ¿Me lo puede repetir, ¿Aquí? por favor? Sí. Bien. La de arriba no hay ningún problema, ¿no? No, en esa no. Límite de una suma es la suma del límite. Límite de una diferencia es la diferencia de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. Ok. Vean cómo se invierte nada más. Es un juego de palabras y con eso lo recuerdan, ¿sí? El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. O sea, se invierte la palabra límite y la respectiva operación, ¿no? Entonces, el límite de una potencia es la potencia del límite. Y el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. Como ven, son fáciles de recordar. Y, por ejemplo, ahorita ya apliqué la del cociente, pero ahora puedo aplicar el hecho de que aquí como denominador tengo el límite de una potencia, la potencia 2. Así que aplico esta reglita, la de aquí de en medio, es la que voy a hacer. Bien, ¿ninguna duda? ¿Pregunta? No, ninguna. Bueno, ¿ya las copiaron? Las voy a borrar para seguir con el problema, ¿no? Que tengo allá. ¿Puedo borrar? Por mí ya. Bueno.
que cae otorga, ¿eh? Bien. Entonces, aquí tengo el límite de una suma, así que aplico la correspondiente reglita. Esto es igual a tener la suma de los límites. Entonces, por un lado me quedaría el límite cuando la x tiende a 0 de 3 más el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x. Mientras que abajo tengo el límite de una potencia, así que es la potencia del límite. Por lo tanto, me quedaría paréntesis, límite cuando la x tiende a 0 de, aquí un corchete de nuevo. Aquí un corchete, aquí un paréntesis. Me estaré quedando 1 más el seno de x sobre x y todo eso al cuadrado. Bien. Pero dentro del corchete tengo el límite de una suma. Nuevamente lo descompongo y me estaría quedando lo siguiente. Arriba sigue sin cambio. Límite cuando la x. Miren, aquí lo estoy haciendo detalladamente, paso por paso, para que vean cómo se trabaja realmente, ¿no? Pero, por supuesto que hay algunas cosas que podría brincarme. Yo, por ejemplo, podría ya evaluar directamente tal y como está, ¿sí? Pero bueno, quiero más o menos que se den cuenta, ¿sí? Que todo se puede aplicar, ¿sí? Más el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x, y aquí, como les digo, lo separo y me quedé por un lado el límite cuando la x tiende a 0 de 1 más el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x sobre x, todo eso al cuadrado. Ahí está. Y ahora sí, procedo a evaluar cada límite. Haciéndolo, tendría lo siguiente. El límite de una constante es ella misma, así que me quedaría que el límite de 3 cuando x tiende a 0 sigue siendo 3 más el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sería el seno de 0. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? 0, ¿no? Luego, el límite aquí nuevamente es de una constante, sería 1 más este otro límite, pues es el límite fundamental, que ya sabemos que vale la unidad, así que me quedaría 1, todo ello al cuadrado. Por lo tanto, arriba me quedaría 3 y abajo me quedaría 1 más 1 me da 2, al cuadrado me da 4. 3/4 es el límite. ¿Está bien? Este. Es que este, porque recuerda que demostré que este límite era 1 y les dije que se aprendieran ese límite, porque todos los límites trigonométricos se manipulan a modo de que surja ese límite, ¿sí? El límite cuando la x tiende a 0 del seno de x sobre x lo pueden sustituir por su valor, que saben que es 1. Y eso me lo amparaba un teorema que únicamente lo enuncié, no lo demostré, ¿sí? Lo enuncié porque, les digo, si así se aburren, pues con demostraciones se aburren más, pero además no tenemos el tiempo para estar haciendo más cosas, ¿no? De demostración, de dónde surgen las cosas. Más, únicamente lo importante. También deben saber que el límite, si existe, es único. No puede tener un límite de 2 o más valores, ¿sí? Por eso, si en un momento dado 2 de ustedes llegan a obtener para el mismo límite 2 valores diferentes, alguno de ustedes está mal o ambos. No hay de otra, ¿sí? Bien, entonces recuerden, donde vean el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x sobre x va a ser 1, ¿sí? O
esto es indispensable, pero también tener en cuenta que el argumento siempre debe ser igual al del denominador, ¿sí? Para que puedan aplicar ese resultado. Eso lo van a ver en el 9. Pero bueno, a ver. ¿Algún otro problema? Número par, por supuesto. Que les interese, que ver cómo sale. El 8. 8. Bien. Aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿eh? Dependiendo de la identidad que quieras utilizar. Bueno, aquí puedo borrar, ¿verdad? Esto ya. Así que de aquí vamos a... Entonces el 8 es evaluar o calcular el límite cuando la h tiende a 0 del cociente seno de x más h menos el seno de x, todo eso entre h. De hecho, este sería como calcular la derivada por la regla de los 4 pasos, ¿no? Pero bueno, no vamos exactamente a entrar a eso. Bien, lo primero, ¿sí? La primera forma inmediata que podemos efectuar es desarrollar el seno de una suma. Se supone que ya sabemos a este nivel cuál sería el seno, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo que había, le voy a poner un asterisco. Entonces, quería solución desarrollando. El numerador. Me quedaría entonces que asterisco va a ser igual al límite cuando la h tiende a 0. Bien, el seno de una suma sería el seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x. Coseno de x. Todo eso menos el seno de x. Y todo ello dividido entre h. ¿No hay ningún problema? ¿Hasta aquí todo se comprende? Solo emplee la identidad trigonométrica correspondiente al seno de la suma de sus argumentos. Bien, y ahora lo que voy a hacer es factorizar. Bueno, primero asociar y luego factorizar, haciéndolo así paso por paso. Aquí aparece el seno de x y aquí también, así que voy a asociar estos dos términos para luego factorizar. Entonces me quedaría límite cuando la h tiende a 0 de un lado. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿No? Seno de x por el coseno de h menos el seno de x, todo eso más lo que queda, ¿no? Que sería el seno de h por el coseno de x, todo eso entre h. Y ahora del paréntesis factorizo el seno de x. Entonces me quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de el seno de x, todo ello que multiplica al coseno de h menos 1 más aquí el seno de h por el coseno de x. Todo eso entre h. ¿Va bien? ¿Hasta ahí ninguna duda? No, profe. Bueno.
Bien, si ustedes se dan cuenta, digamos, la variable sobre la cual se aplica el límite es la h. Así que podríamos considerar que lo que tiene x fungiría como una constante. Por lo tanto, puedo sacarlo fuera de un paréntesis, ¿no? O fuera del límite. Porque aquí el límite lo puedo ver como el límite de una suma realmente. Recuerden que esta h divide a cada uno de los términos que tengo. Es más, yo creo que lo voy a separar para que vean efectivamente que es una suma, ¿no? Y luego aplicar las reglitas que ya anteriormente les di. Entonces, por un lado me estaría quedando el límite cuando la h tiende a 0 de el seno de x que multiplica al coseno de h menos 1 sobre h. Luego, más, lo voy a poner de esta manera, más el seno de h por el coseno de x. Todo eso entre h. Sí, ahí está. Es decir, la h dividió a cada uno de los términos que tengo arriba. Recuerden que un término es aquel que está separado por una suma o una diferencia. Así que tengo dos términos. ¿Sí? Y cuando hay un producto se denominan factores. Bien. Entonces, ahora sí, aplico el hecho de que tengo el límite de una suma, es la suma de los límites. Y también, a su vez, aplico que la h es la que está fungiendo como variable. Por lo tanto, la x, todo aquello que dependa de x, puede salir fuera del límite. Por lo tanto, en el primero me estaría quedando seno de x que multiplica al límite cuando la h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h más, aquí factorizo el coseno de x que multiplica al límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre, perdón, de h sobre h. Ahí está. Bien. Pero recuerdan estos límites que están aquí. Se pueden ya ver cuál es el valor de cada límite. ¿Sí? Aquí tenemos el límite fundamental. Y aquí, si ustedes se dan cuenta y factorizan el signo negativo, tendríamos su complemento. No sé si lo recuerdan. Si no, para hacerlo, miren. Voy a factorizar, aquí voy a factorizar el signo negativo, lo voy a sacar hasta donde está el seno de x. Entonces, continuando, esto lo puedo ver como menos el seno de x que multiplica al límite cuando la h tiende a 0 de 1 menos el coseno de h sobre h, ¿sí? Más el coseno de x que multiplica al límite cuando la h tiende a 0 del seno de h sobre h. Y este límite, ¿cuánto vale? ¿Perdón? 1. No. El que toma el valor de 1 es este otro, ¿no? Que tenemos aquí. El límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h es 1. Y les dije, porque a partir de ahí lo deduje el límite cuando la x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. ¿Sí? Y llegué a que esto era 0. ¿Sí o no?
Deben tener ese resultado. Nada más cambiando la H por X. ¿Sí lo tienen o no? Yo recuerdo haberlo sacado, ¿no? ¿Sí lo tienen o no? Sí. Bueno, entonces están de acuerdo que es 0, mientras que este es 1. Así que, como hay un producto, todo esto se anula, es 0. Y cualquier cosa sumada con 0 me da esa cosa. Así que lo único que está quedando es el coseno de X, perdón. Coseno de X. Ese es el resultado. Bien. ¿Está correcto o no? ¿O tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno. Pues hasta ahorita no, profe. Uh-huh. Bien, entonces, ¿tienen algún otro problema que quieran ver cómo se resuelve? Como les digo, si no estudian, no van a aprender. Y si ustedes se dan cuenta, es pura manipulación algebraica. La otra forma de hacerlo es hacer lo que hice para obtener el límite fundamental. ¿Por qué motivo? Bueno, simple y sencillamente porque aquí tengo una diferencia de senos. Si ustedes recuerdan, deduje una fórmula para esa diferencia, ¿no? Creo que había encontrado de que el seno de una suma más, ¿cómo lo puse? Sí, más phi menos el seno de una diferencia. Creo que así estaba dado, ¿no? Era igual a 2 veces el seno de phi por el coseno de teta. Creo que había llegado a eso y luego para el caso particular encontraba las expresiones, ¿no? También se puede hacer de esta forma. ¿Sí? Así que queda a su elección, ¿no? ¿Cuál más les gusta? Nada más que requiero ahora conocer. Yo no sé si esto esté correcto, porque digo, no ando cargando aquí mi formulario, ¿no? En la cabeza, nada más sé las 3 fundamentales y ahí puedo deducir cualquier otra identidad, ¿sí? No necesito estar con mi formulario, traer aquí un formulario, ver bueno, no tengo celular, ¿no? Pero ahora ya todos cargan su celular y ahí tienen el acordeón y todo lo demás. Porque a eso los han acostumbrado. Bien. ¿Hay alguno más que les interese? ¿Quieren que lo deduzca con esta expresión? Pero necesito que me den la expresión que les deduje anteriormente, porque yo no sé si es correcto esto, o tengo que volverlo a deducir, para que vean que también de esa manera llegamos al mismo resultado. ¿Sí?
Y la otra forma de probar que esto es correcto sería con los epsilon delta, ¿no? Entonces, ¿hay alguno que les interese? El 22, profe. 22, bien. Bien, el 22 es el límite. Sí hay que hacer algo de talacha por lo que veo. Cuando X tiende a pi cuartos, ¿a cuánto equivale pi cuartos? 1 menos tangente de X entre el seno de X menos coseno de X. Bien. ¿Nadie se acuerda? ¿A cuántos grados equivale pi cuartos? Que esté en radianes, ¿no? Por supuesto. Nada. ¿No son 45? Ajá. A 45 grados, claro. Y saben que en 45 grados el seno y el coseno valen lo mismo, ¿o no? Y como valen lo mismo, pues ese cociente viene siendo la unidad. Y como la tangente es estado por seno y coseno, pues entonces la tangente de 45 vale la unidad. En fin. Bueno, entonces lo que voy a hacer en un momento dado es, voy a formar una tangente también. Para eso divido lo de abajo, más bien factorizo, voy a factorizar el coseno en el denominador, ¿sí? Para que me surja una tangente. Y me doy cuenta que va a surgir un 1 y por lo tanto se va a ir el de arriba. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle tipo solución. Factorizando el coseno. Me estaría quedando lo siguiente. Sería asterisco es igual al límite cuando la X tiende a pi cuartos del cociente 1 menos tangente de X. Y al factorizar el coseno significa sacarlo fuera de un paréntesis. Y dentro del paréntesis respectivo me quedaría lo siguiente. Quedaría el seno dividido entre el coseno. Bueno, lo voy a poner. Seno de X entre coseno de X menos 1. Si vuelven a efectuar la distributividad aquí, se dan cuenta que el coseno se va, me quedaría el seno que tengo acá, luego menos, y aquí quedaría el coseno de X por 1, me da coseno de X. Vuelvo a lo mismo. No alteré, ¿sí? Ahí está. Pero yo sé que ahora que el seno entre coseno me da la tangente, así que esto lo puedo ver como el límite cuando la X tiende a pi cuartos de 1 menos tangente de X entre coseno de X que multiplica a la tangente de X menos 1. ¿Está bien? Bien, y si se dan cuenta, puedo factorizar el signo negativo en la parte de abajo, ¿sí? Factorizo el signo negativo y hasta lo puedo sacar fuera por ser una constante, ¿no? Menos 1. Entonces me quedaría que esto es igual a menos el límite
cuando la X tiende a pi cuartos, de arriba sigue quedando 1 menos la tangente de X, y abajo quedaría el coseno de X que multiplica a 1 menos la tangente, ya que factoricé el signo negativo, así que se invirtieron, ¿no?, los signos en el paréntesis. Y me doy cuenta que esto se hace la unidad, el numerador, y el factor, uno de los factores, el que está entre paréntesis, del denominador. Luego entonces esto es igual a tener menos el límite cuando la X tiende a pi cuartos de 1 en la parte de arriba, y aquí me quedaría el coseno de X. Y ahora evaluando directamente esto me quedaría como menos 1 entre, y el coseno de pi cuartos lo puedo ver como menos 1 sobre el coseno de 45. Y para el de 45 grados no requiero la calculadora, ¿sí? Como es 45, lo puedo relacionar con un triángulo rectángulo de catetos iguales a la unidad. Este vale 1, 1, y por lo tanto la hipotenusa vale la raíz de 2. Si como eso, los catetos son iguales, eso implica que los ángulos agudos son iguales y equivalentes a 45 grados. Por lo tanto, el coseno de 45 aquí lo obtenemos. Sabemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Así que me quedaría, 45 sería 1 sobre la raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues entonces nada más sustituyo, me quedaría menos 1 entre 1 sobre la raíz de 2. O lo que es lo mismo, esto es igual a menos, por la ley del sándwich, me quedaría menos raíz de 2. ¿Está bien o no? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Algún otro? Pues yo no veo ninguno, ¿no? El 6, pero el 6 también podría ser como este. Bien. Entonces ya no hay ningún problema con este tipo de límites. No, ya no. Bien. Entonces me voy a lo siguiente. No sé, ahí ya casi. Bueno, ¿puedo borrar? Ah, espere tantito, por favor. A ver, sí. Gracias. Ustedes díganme, yo no los ando carrereando, ¿no? Pero si no me hablan, pues no puedo saber si continuar o no. ¿Sí? Ya, profe. Bien. Bueno, entonces otro límite notable va a ser el siguiente. Consideremos
Veremos el siguiente binomio. Dado por uno más uno sobre, es más, primero yo creo que lo voy a poner a ver. ¿Han manejado ya el teorema de Newton? Bueno, el binomio de Newton. ¿O no? No, ¿Sí lo profe. recuerdan o no? ¿Mande? No, bueno, yo no lo recuerdo. Ajá. ¿Alguien más? Yo tampoco, profe. Bueno, veo que hay varios. Déjenme ver cómo. Ujú. Pues creo que sí, profe. Más o menos es como el triángulo de Pascal. Bueno, si no me equivoco. Es que creo que me nacieron en la boca. El triángulo de Pascal. Bueno, es como parecido tipo así. Hay una relación, efectivamente, ¿sí? De hecho, el triángulo de Pascal da los coeficientes que van en el desarrollo de un binomio, ¿no? A una potencia entera. Efectivamente, hay una relación. No son iguales, ¿no? Pero sí hay una relación. Uh-huh. Bueno, miren, en términos generales, a ver, antes de cualquier cosa. A ver. Si tenemos, por ejemplo, A más B elevado a una potencia entera n, ¿sí? El binomio de Newton, o ¿cómo? Teorema del binomio, creo que también le llaman, ¿verdad? No es más que una sumatoria en la cual se tiene que la K variaría desde 0 hasta n de un cierto coeficiente, le voy a poner así mejor, nk, no va esto, todo eso a la a, a la n menos k por b a la k, ¿sí? Esa es la expresión general para el desarrollo de Newton, ¿sí? O binomio de Newton. Si ustedes desarrollan algunos términos, como que, pero seguramente esto no lo conocen, ¿verdad? Se llama coeficiente binomial. No sé si en alguna ocasión ya han escuchado de ello o inclusive se los han enseñado. Ese coeficiente binomial se define de la siguiente manera: como el cociente del factorial de n, que es la potencia a la cual está elevado el binomio, entre el índice mudo que está variando la k factorial multiplicado a la diferencia de n menos k factorial. De esa forma se define, ¿no? Y se van obteniendo justamente los coeficientes, que son los que surgen en el triángulo de Pascal. Por ejemplo, ¿sí? Cuando la k toma el valor de 0, les quedaría el coeficiente binomial n0. ¿Sí? Todo eso multiplicado por a la n, ya que la k está tomando el valor de 0, ¿no? Y b a la 0 vale 1, así que no tiene caso ponerlo y quedaría esto. Luego, sumatoria, más. Ahora, cuando la k toma el valor de 1, aquí me quedaría el coeficiente n1 multiplicando a la n menos 1 por b. Y así sucesivamente. El siguiente sería el coeficiente n2 por a
a la n menos 2 por b al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Eso porque ahora lo voy a aplicar para poder llegar a la definición que voy a dar del exponencial. Bien. Entonces, en el último, ¿qué es lo que me quedaría? N, ¿sí? O sea, cuando la K toma el valor de N, me quedaría entonces el coeficiente NN, ahí la K está tomando ya N también, ¿sí? Todo eso multiplicando a la A, a la N menos N, que sería 0, y A a la 0 vale 1. No lo ponemos y únicamente me estaría quedando B a la N. ¿Están de acuerdo? Bien. Veamos ahora estos coeficientes binomiales mediante esta fórmula. ¿Sí? Si empezamos a desarrollar, por ejemplo, el N0, de acuerdo a la formulita que tengo acá, o la forma en que se define el coeficiente binomial, aquí me quedaría N factorial, abajo me quedaría 0 factorial, que multiplica a N menos 0 factorial, y por supuesto que esto es igual a tener N factorial, 0 factorial, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa me da esa cosa. Así que me está quedando n menos 0, pero n menos 0 es n. Así que me queda n factorial. Y n factorial entre n factorial es 1. Entonces, esto se reduce a tener únicamente a a la n para el primer término. Luego, el siguiente sería n1. Esto es igual a tener n factorial, 1 factorial que multiplica a n menos 1 factorial. Pero esto aquí hay que manipularlo algebraicamente, ¿sí? El n factorial, como aquí hay un n menos 1 factorial, el n factorial lo puedo ver como un producto. El producto de n menos 1 factorial por n. Eso les da el n factorial, ¿sí o no? El 1 factorial sigue siendo 1, así que me estaría quedando únicamente n menos 1 factorial. Por lo tanto, esto se vuelve en 1 y me queda únicamente n. Así que aquí sería más n que multiplica a la n menos 1 por b. Luego más el siguiente. Dejen borrar el de arriba. El n2. Es decir, cuando la K toma ahora el valor de 2. Esto es igual a tener n factorial entre 2 factorial, 2 factorial que multiplica a n menos 2 factorial. Y nuevamente el n factorial lo puedo ver como el producto de n menos 2 factorial por n menos 1 por n. Todo eso entre 2 factorial que multiplica a n menos 2 factorial. El n menos 2 factorial se transforma en la unidad y únicamente sobreviven n por n menos 1, los puedo conmutar entre 2 factorial. Así que esto es el siguiente coeficiente, n por n menos 1 sobre 2 factorial. Y así sucesivamente, ¿no? A n menos 2 por b cuadrada. Hasta llegar al último, el n factorial. Aquí le ponemos m. Y pues yo creo que el resultado ya lo conocen, ¿no? De entrada. Es n factorial entre n factorial, lo multiplica a n menos n factorial. Pero esto me da 0 factorial, que es 1, y me quedaría n factorial entre n factorial, y eso es 1. Por lo tanto, nada más me sobrevive más b a la n. Entonces, ahí está el binomio de Newton, ¿no? O teorema del binomio desarrollado. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya recordaron los que llegaron a verlo anteriormente?
¿Por qué es Sí, fundamental? Es fundamental porque esto nos va a servir, sí, y nos va a permitir acotar que está ese valor que se va a definir entre 2 y 3. Para eso hay que ver dónde es creciente, dónde es acotada, etcétera. Bien, entonces esto ya lo puedo borrar. Bueno, entonces tenemos el siguiente por uno más, no sobre, no, una vez X. Bien, en base a lo que les dije, ¿qué expresiones quedarían aquí? Uno a la n es 1, ¿no? Luego, más. No lo van a entender así, o sí. ¿Lo puede hacer un poco más grande, profe, por favor? Ajá. A ver. Consideremos el siguiente, lo voy a poner así, el siguiente binomio. Bien. Necesito ver cómo definírselos porque si no, no le van a entender. Pese a que les desarrollé el teorema del binomio, nada más es cuestión de aplicarlo, ¿sí? Identificar quién es A y B, pero no sé si le entendieron algo anterior para poderlo aplicar directamente, sino irme con más detalle. Sí. Ajá. Desde el principio, es decir, considerando la expresión de la sumatoria. Yo aquí, como ya les había desarrollado un término, ya nada más era cuestión de aplicarlo, ¿no? Luego tomar el sucesor de ese binomio que obtuviera al sucesor. De hecho, a ver, ¿ustedes recuerdan cuántos términos tiene, digamos, una función lineal? Eso va a servir para poder demostrar que se trata de una función creciente. Entonces, ¿recuerdan cuántos términos tiene un polinomio a la n? Tal vez en forma general no lo sepan, pero si van paso por paso, se van dando cuenta. Por ejemplo, se los acabo de preguntar, ¿cuántos términos tiene una función de lineal o de primer grado? Dos, ¿no? 2. Una cuadrática. 3. 3, correcto. Entonces, si estamos hablando de un polinomio de de grado n. N más 1. Efectivamente. Y por lo tanto, si hablamos del sucesor
¿cuántos términos tendría? El suceder es que no saben lo que es una sucesión. A ver. Miren, no, es que ahorita ya prácticamente es la hora, nada más tenemos un minuto. Déjenme ver, para no meter el término de sucesión, déjenme ver entonces cómo lo voy a desarrollar. Sí, porque sí les falta lo que es la definición de lo que es una sucesión. ¿Sí? De hecho, una sucesión entra como los términos de una serie. Y una serie bien está representada, por ejemplo, por el binomio. Sería un caso muy particular. Sí, no, mejor en la siguiente lo vemos. ¿De acuerdo? Y si pueden en un momento dado ver lo correspondiente al teorema del binomio o binomio de Newton, se los agradecería, ¿sí? Para que así no haya tanta complicación. Sí, profesor. Sí, profe. Está bien. Órale, pues. Voy a ver. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Que se la pasen bien. Nos vemos, Perdón, profe. profe. Nos vemos, profe.